¿Qué pasa, chicos? Bueno, este vídeo que voy a hacer ahora es un recordatorio de cómo progresamos en Metal Store de manera más rápida y algo más eficiente. Responde a un comentario que me dijo ayer un chico. Vale, bueno, hay varios factores que influyen mucho en cómo progresamos de cara a conseguir nuevos niveles de hangar, nuevos niveles de player, más copas, subimos de división, etc. Entonces, vamos a organizarlo un momento en la línea de tiempo, ¿ok? Bien, lo primero que necesitamos subir, sí o sí, evidentemente, es este nivel que tenemos aquí. Por ejemplo, yo soy nivel 173 y me faltan los puntos que pongo aquí, la diferencia entre 3870 y subiré a 174 cuando consiga 5400 créditos o sea, 5400 puntos de experiencia. ¿Por qué digo que es importante? Porque cada nivel que subimos nos dan 10 créditos universales para poder liberar nuevas aeronaves, ¿vale? ¿Cómo se obtienen estos niveles, estos puntos para subir de nivel? Jugando. Juega combates para conseguir ex de pilotaje, aumenta tu nivel de pilotaje para ganar recompensas, obvio. Si ganas obtienes más que si pierdes, si quedas entre los 3 primeros obtienes más que si quedas el cuarto, etcétera, ¿vale? Eso es muy muy importante. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que muchas veces la gente no acaba de entender, es por qué siempre os hablo de que subáis los aviones de copas. Veréis, los aviones tienen esto, ¿vale? Esta barrita que veis aquí, que pone actual, ¿vale? Nosotros cuando vamos subiendo esa barrita, vamos consiguiendo copas con él, vamos subiéndole como de categoría. Veis que aquí pone que está en el 1 de esta categoría ya, ¿vale? Lo vamos subiendo de categoría, es decir, vamos obteniendo puntos de as, que son estos puntitos de aquí que tenemos aquí, porque el avión consiga nuevos récords de copas en sí mismo. Cuanto más alto, mejor. Vale, ¿qué ocurre con esos créditos, o sea, con esos puntos de as? Pues que cuando lleguemos a la tienda de as podremos comprar toda la plata, piezas universales que nos valdrán para poder mejorar nuestras aeronaves y avanzar de nivel de hangar, ¿vale? Y luego otras cosas, pero no, estos dos datos son muy muy relevantes porque esto te hace avanzar muy rápido. Por un lado tienes la plata para poder pagar las mejoras, por otro lado tienes las piezas que te permiten mejorar, ¿vale? Hasta aquí creo que esto es sencillo, creo que más o menos todo lo entendemos, ¿vale? Vale. Y después el levear las aeronaves te dará el tema de las recompensas. ¿Para qué? Para la temporada que viene. Cuanto más aeronaves tengas leveados, aquí te va poniendo la recompensa que te va a dar en as. Y además de que progresarás en lo que es la liga, en estas cositas de aquí, pues que veis que te pone de 0 a 600, a 1200, a 2000, plata 3, oro 1, oro 2, oro 3, platino, diamante, maestro, maestro y gran maestro. Vale, esto lo veis aquí. Te permitirá llegar a mejores, a más altas copas y a mejores recompensas de los puntos de as. Y eso lo invertirás de nuevo, ¿no?, para poder liberar nuevos aviones en el hangar. Obviamente yo tengo todo el hangar terminado. No he terminado de trabajar todas las aeronaves porque son muchísimas, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería mi prioridad si estuviese en vuestro caso? Pues si yo tengo aviones con 440 copas, yo sé que cuando llegue a las 480 me van a dar puntitos de as. Pues me centraría en este. ¿Por qué? Porque lo máximo que lo tenían son 431. Entonces, luchemos para subirlas ahí y obtener el máximo posible de los puntos de as para poder invertirlo en mejorar aviones, ganar experiencia y avanzar en el nivel de hangar, ¿vale? Además, según vayamos ganando con el avión y jugando partidas, obtendremos puntos de experiencia, como veis aquí, que son esto es dividido lo que hemos conseguido en el otro lado. O sea, lo que sale para formación de un jugador sale de la suma de estos puntos de experiencia, ¿vale? Cuando tengamos estos puntos de experiencia veréis que nos van dando cositas. Las doradas con candado son de pago. Las que no tienen candado son gratuitas, evidentemente. Y obtendríamos pues piezas, plata, carlinga, piezas, carlinga, plata. Y piezas, ¿entendéis? O sea, justamente nos daría lo que necesitamos para mejorar la aeronave. Entonces habría que centrarse en estas aeronaves. No en una que ya hayas llevado un día, una temporada a 1400, que no le vas a sacar prácticamente nada más. Por otro lado, esto siempre tiene que estar vacío. Aquí no puede haber nunca misiones por hacer. Ni tenemos que perder misiones, hay que hacerlas.
¿vale? Tenemos que hacer las misiones. Si esto lo tenemos siempre limpio, aunque no compremos el pase de vuelo, nada más que cuando tengamos el oro, y no malgastamos el oro de temporada a temporada, es decir, de manera gratuita a nosotros nos dan 40 de oro, 50, con esto más 10, 50 de oro, seguimos por aquí, 60 de oro. Vale, es decir, cada 3 pases de vuelo el cuarto te sale gratis, si no gastas ni un euro. O sea que es muy importante hacer las misiones diarias. Vale, ahora supongamos que estáis en una situación complicada. Aviones que no te gustan, aviones que no se te dan bien, juegas solo, etc. Y ves que llevas una racha en que antes ganabas y ahora ya no ganas. Bien, pues os voy a explicar la solución. Eso, amigos míos, suele pasar porque cuando antes el umbral del juego, además yo he sido uno de los defensores de estar contando siempre que el umbral era 12, primero fue 11, recordar, y luego fue 12. Ahora ese umbral, por lo que sea, se ha quedado roto. No puedo explicaros el porqué porque yo todavía no lo estoy entendiendo. Pero se ha quedado roto, es decir, normalmente cuando tú juegas con tus aviones 12 te vas a encontrar aviones 16, casi todos 15, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente un 15 versus un 12, pues la diferencia es bastante amplia. De hecho, yo tuve que subirme ayer el F1 a 14 para poder hacer cara, porque era incapaz de vencerlos. Claro, es que la diferencia es bastante notoria entre tenerlos a 12, a 14, a 15 o a 16. O sea, con un 12 puedes luchar. Sí, claro que puedes luchar. O sea, no tenemos un mal win rate ahora mismo, tenemos un 85 sabiendo que estamos jugando en inferioridad de niveles por el hecho de que no podemos levear nosotros los aviones al tuntún. Porque nosotros solo vamos a levear los aviones a 15 que vayamos a llevar a 20. Pero yo no quiero tener en 20 todos, porque me gustaría terminar de trabajar esta cuenta para seguir trabajando la cuenta secundaria. Es evidente, ¿no, chicos? Vale, pues entonces, de los aviones que a ti te gusten, que quieras decir, en estos voy a jugar a 20, pues lo empiezas a subir de momento a 15. A ver si te chupan los huevos ahora la gente. Es que es sencillo. Luego, hay una cosa que tenemos que entender, y es, la gente, el 85% más o menos, 80-85% de los players que te vas a encontrar son más malos que tú. Y si no naces con esa premisa, estás perdido. Porque, mira, a mí me ganarán en la partida, pero yo antes de entrar en la partida los voy a matar a todos. Ese es mi pensamiento. Porque, coño, no voy a salir derrotado ya de casa. Luego me ganarán. Pues claro, me pegaré un puñetazo en la mesa. Pero yo de casa no salgo derrotado. O sea, eres mejor que el 80-85% de todos los players. Y te lo repites y entras así al juego. ¿Vale? Yo he visto cositas muy interesantes. Por ejemplo, ayer estaba jugando y enfrente tenía Metro. Y estábamos conversando después, hoy le he contestado. Y hay muchas cosas que detectas en jugadores que no hacen bien. Que es, por ejemplo, la adaptación a la partida en función de qué hace el rival y cómo pivota de estrategia el rival. Él lo hizo bastante bien ayer con nosotros. El resultado era indiferente porque nosotros teníamos, creo, a mi parecer, mejores aviones, más experiencia, la estrategia muy trabajada, siempre con los mismos. Entonces el resultado era evidente, pero lo que sí que me gustó que hizo, por ejemplo, en este caso Metro, era pivotar en función de cómo pivotábamos nosotros, porque nosotros durante el transcurso de una partida solemos ir cambiando de estrategia, solemos cambiar de binomios, solemos cambiar de posiciones, ya sea en superioridad aérea, ya sea en Atrápame el ganso o ya sea en combate a muerte por equipos. Ahora estoy en A, yo me ocupo de A y luego pivoto a B y luego pivoto a C, mi compañero pivota de C a A. Entonces, son estrategias que nosotros vamos desarrollando a veces de manera automática o de manera autónoma, porque son esos automatismos que tenemos ya como que se empiezan a imponer durante las partidas porque nos conocemos. Además, solemos estar siempre en Discord hablando, ya lo sabéis vosotros, que algunos directos de Balón Rojo pues nos estáis escuchando. Y poco más. O sea, vamos a resumir un poquito el vídeo, por favor, Ica. Vale. En resumen, jugamos partidas. Nos ponemos un número. Imaginaos que decidimos, la estrategia sería: venga, vamos a jugar 16 partidas al día. Pues 16 partidas todos los días, ¿vale? Te apuntas cuántas has ganado, en qué posición has quedado y cuántas has perdido y en qué posición has quedado, ¿vale? Para sumar, y vas sumando. Esto no lo hagas en el juego, hazlo fuera para luego ver en qué podemos mejorar. Vale, misiones.
todas hechas, siempre, cada día, hacemos las misiones diarias y hacemos las misiones que tengamos aquí. Las hacemos, estas tardaremos más de un día, podremos tardar 2, 3 días, bueno, da igual. Pero estas misiones no podemos perderlas, las tenemos que hacer, ¿vale? No gastamos el oro que nos conseguimos del pase de vuelo, el de las recompensas, no lo malgastamos, lo guardamos para poder cada 3 meses, al cuarto, tener el pase de vuelo totalmente gratuito y así, así conseguimos un avión prácticamente. Vale, eso por otro lado. Bien, subimos los aviones, dedicamos el esfuerzo en trabajar los aviones. Por ejemplo, veis que aquí esta flechita de aquí del hangar te indica que lo he tenido a más copas que este. Este no. ¿Podría trabajar en este? Sí, claro. No he llegado al siguiente nivel, ¿ves? En este, si consigo 1260, me llevo unos puntitos de gas. Entonces, vamos al hangar, vemos los aviones que no tengan aquí debajo de la chapita, ¿veis aquí? Esto, y trabajaremos sobre esos aviones para conseguir puntos de as, ¿vale? Esos puntos de as nos valdrán para mucho, pero trabajaremos en esos. Yo tengo, por ejemplo, muchísimos, ¿vale? Y levearemos y conseguiremos copas. Aumentaremos nuestra banca, tendremos más piezas de as, por ende tendremos más plata porque iremos a la tienda, compraremos en la tienda de as todo, ¿vale? Compraremos esta plata, no la malgastaremos, compraremos las piezas universales, no las malgastaremos y luego haremos una adaptación de nuestro hangar por nivel, como ya lo tengo aquí, ya me conocéis. Yo tengo aquí 12, ahora he subido 2 a 14, por eso que hemos hablado. Pero yo tengo aquí todo 12 y estos dos que se van a 20, pues que ya los he subido a 14. Que son 2 aviones que me gustan mucho. Y los demás 20, ya me conocéis. ¿Vale? Si nosotros hacemos esto, os garantizo que en 2 pases de vuelo, o sea, en 2 pases de vuelo tú has cambiado mucho tu manera de jugar. Simplemente hay que mantener una estructura y una estrategia. ¿Vale? Claro, chicos, para poder desarrollaros esto de manera más personal, necesitaría que me enviaseis por comentarios en qué situación estás, en qué nivel de avión, en qué nivel de hangar estás, cuáles son las copas por avión, con lo cual, yo, todo aquel que quiera que le haga una estrategia más o menos personalizada para él, que me escriba en comentarios y yo le digo cómo nos ponemos en contacto, me pasa la información y trabajamos sobre ella, ¿vale? O sea, voy a bichear las cuentas de la gente que quiera decirme, oye, Ícaro, ¿tú qué harías con el hangar como lo tengo? O cómo progresaría, o cómo progreso si yo no compro el pase de vuelo, cómo progreso si compro el pase de vuelo, etcétera. Pero eso debe ser, lo que yo he hecho en el vídeo es deciros como las reglas generales o los puntos de interés general para el progreso de manera lineal ascendente, ¿vale? Pero luego en función de cada cuenta, de cada usuario, se puede ir hacia un sitio o se puede ir hacia otro, podemos como ajustar un poquito más la estrategia. Así que si estáis interesados, no olvidéis dejar aquí vuestro comentario y yo haré para ponerme en contacto con vosotros y definimos. ¿Ok? Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias por haber visto el vídeo y nada, ya sabéis. Nos vemos, sed buenos, portaos bien.